¿Qué se considera un continente? Esta pregunta es difícil de responder, pues aunque geológicamente Europa y Asia se consideren separados, en la realidad se trata de una masa continua desde la península ibérica hasta Japón, emplazada sobre la placa tectónica euroasiática. Mientras que una división cultural basada en la mutua convivencia en los límites de los continentes resulta insuficiente, pues las diferencias de opiniones son en muchos aspectos irreconciliables, por lo que continente se debe definir como una extensión continua de tierra, por lo general bajo una misma placa tectónica, de la cual debe existir un consenso académico, lo suficientemente amplio para categorizar como tal. Es en esto donde surgen las diferencias, pues por ejemplo, en el mundo hispanohablante y en las naciones en las que predominan las lenguas romance, se suele aceptar el modelo de los 6 continentes, es decir, África, América, la Antártida, Asia, Europa y Oceanía. Mientras que en el mundo anglosajón, y con especial hincapié en los Estados Unidos, se divide a América en 3, siendo América del Norte, Centroamérica, donde se incluye a las islas del Caribe, y América del Sur. Aunque al estar emplazadas en placas tectónicas diferentes, esta definición cuenta con un respaldo sólido. Pero como este canal es un canal hispanohablante, se tomará como válido el modelo de los 6 continentes. Habiendo aclarado nada realmente, te invito a conocer el origen del nombre de los continentes y algún que otro dato más. América. Este nombre es mencionado por primera vez en el Universalis Cosmographia, redactado por Matthias Ringnam y dibujado por Martin Wolsey-Müller, el cual, al ser publicado en 1507, en pleno auge de la imprenta, su nombre se afianzó rápidamente. Decidieron nombrarlas de esta forma, por los escritos algo fantasiosos y exagerados publicados por Américo Vespucio, en los cuales, además de sugerir que se trataba de una masa continental distinta a la asiática, se atribuye un papel incluso más importante que el de Colón en los viajes. Tanto el reino de Castilla como en el de Inglaterra la siguieron denominando las Indias Occidentales, mientras que otros reinos como Portugal la denominaron en un principio como Veracruz, aunque en el imaginario europeo el nombre más común fue el de Nuevo Mundo. En cuanto a los pueblos antes de la llegada de los europeos, el factor de que ninguna entidad dominase más allá del límite físico del tapón de Darién imposibilitaba el contacto entre los rincones más alejados de la masa continental. Cercano a nuestros días, han habido intentos de imponer nombres en lenguas indígenas como alternativa al nombre de América, pero estas carecen de una real raíz histórica. Asia. Una de las teorías más señaladas es que Anatolia, actualmente Turquía, existía una entidad política llamada Asuwa, la cual fue conquistada por el Imperio Hitita en el 15º siglo a.C. Los hititas llamarían a la tierra al este de sus dominios con el nombre de Asuwa. Siglos más tarde, los griegos denominarían con el nombre de Asia tanto los dominios occidentales del Imperio Persa como a la región de Anatolia. Otro de los posibles orígenes vendrían como la contraposición a Europa, siendo denominada tierra al este donde nace el sol. Mientras que en la mitología griega, Asia era el nombre de uno de los titanes, hija de Océano y de Tetis. Dependiendo del texto mitológico, Asia puede ser o la madre o la esposa de Prometeo, el titán que robó el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad. Oceanía. Al estar compuesta por múltiples islas dispersas en el vasto océano Pacífico, el geógrafo francés Conrad Montbrun le pareció oportuno denominarlas en 1812 como Oceanie. Si bien en el mundo de las lenguas romances es denominada con este nombre, en el anglosajón es conocido por el nombre de la nación más grande, Australia. Australia, la cual debe su nombre a la creencia sostenida desde la antigüedad de que las tierras emergidas en el hemisferio norte tendrían una contraparte similar en el hemisferio sur, llamadas Terra Australis Ignota. La gigantesca nación constituye más del 80% de la superficie total de Oceanía. África. Debido a que la barrera insuperable que representaba el desierto del Sahara y a que las técnicas de navegación no permitían circunnavegar el continente, solo el norte africano era conocido por los antiguos. Mientras que los griegos denominaban a la tierra del sur del Mediterráneo como Libia, los romanos, tras borrar del mapa la civilización cartaginesa, la denominaron África, tomada del nombre de la tribu de origen bereber, los Afri.
Con la expansión del Islam y más tarde con el contacto entre locales y europeos, la conciencia de que se trataba de una masa mayor de tierra se afianzó, pasándose a llamar a todo el continente con el nombre de África. Como teoría alterna, se ha de mencionar que la palabra África, con origen en el antiguo egipcio, querría decir volteándose hacia el Ka, significando el concepto de Ka algo similar al lugar del nacimiento de la humanidad. Con el auge del panafricanismo en el siglo XX y bajo la idea de exponer un origen común, se usó el nombre de Alkebulan, el cual tiene significado de tierra de mestizos árabes y negros. Esta palabra, de supuesto antiguo origen númida, carece de evidencias físicas anterior al siglo XV. Europa. La teoría más acertada indica que en antiguas civilizaciones asiáticas, como Asiria, se denominaba la tierra al oeste como Ereb, vocablo que querría decir donde se pone el sol. Mientras que en la mitología griega existía una princesa fenicia emplazada en el actual Líbano, llamada Europa. Un día Zeus la observó, quedándose instantáneamente enamorado de ella. El pícaro dios griego se transformó en un toro, engañándole para que lo montase y éste la llevase a la isla de Creta, donde Europa daría a luz a Sarpedón y a Minos, fundador mítico de la civilización minoica, la primera de su tipo en suelo europeo. El término se comienza a utilizar masivamente en la Edad Media para denominar a conjuntos de reinos cristianos enfrentados a la expansión musulmana, aunque coloquialmente en el Imperio Otomano se les llamaba Tierra de los Francos. Antártida y Ártico. Si bien no se trata de una masa continental, la palabra Ártico proviene del nombre dado por los antiguos griegos para la constelación de la Osa Mayor, Árticos, mientras que la Antártida obtiene su nombre como contraposición al norte, es decir, Ártico. Debido a que el conocimiento cartográfico hasta la Edad Moderna fue limitado, diferentes regiones hipotéticas ubicadas en el hemisferio sur recibieron este nombre. Los límites de la tecnología disponible limitaron a grandes genios a creer en la existencia de los tres continentes antiguos. Mientras los límites humanos eran empujados, el área que pudimos contemplar se hizo mayor, pues incluso en nuestros días, según criterios geológicos, deberíamos incluir el reciente aclamado nuevo continente, Zelandia, a nuestra lista. Y a pesar de que se encuentra mayormente hundido, abarca desde Nueva Zelanda hasta Nueva Caledonia. Al fin y al cabo, la pregunta más importante es ¿hasta dónde llegaremos?